Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta. El día de hoy estamos haciendo nuestro resumen final del Evangelio según San Juan. Y me gustaría por mencionar el principal propósito por el que San Juan escribió este Evangelio. Y fue más que nada para demostrar que Jesús es el Mesías, que es el Dios encarnado, aquel en quien todas las personas deben creer. Las enseñanzas de Jesús sobre el significado de su ministerio tienen un papel importante en el Evangelio de San Juan, más que en los otros evangelios. Entonces, Juan se centra en el significado que hay más allá de los milagros. ¿Qué quiero decir con esto? Que Juan no quiere que creamos en Jesús por los signos que Él hace, sino porque Él es el Dios encarnado. Y nos lo menciona en lo que es Juan capítulo 20, versículo 31, cuando dice: estas quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Y Juan nos proporciona varias categorías de evidencia y cada una de las cuales la divide en 7 situaciones separadas, o son 7 palabras, 7 cosas, 7 milagros que ahorita vamos a ver así a grandes rasgos, y después vamos a ir tratando de analizar algunas porque, como sabemos, el Evangelio de Juan es muy extenso y pudiéramos pasarnos semanas analizando cada pasaje. En el capítulo 1 encontramos lo que es el primer juego de 7 particularidades por las que San Juan nos dice que Jesús es el Mesías, que es el Dios vivo. Entonces Juan nos describe a Jesús usando 7 nombres que resumen sus funciones tanto en las Escrituras como en lo que es la profecía. Estas son las primeras 7 palabras y pasajes que describen a Jesucristo, a Jesús. Y empezamos con la palabra. Así es como inicia el Evangelio, o lo que es el prólogo. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 1, versículos 1 al 2 y también en el versículo 14. Después nos dice que Jesús es la luz. Esto lo encontramos en Juan capítulo 1, versículos 4 al 13. Después Juan nos dice que Jesús es el Hijo de Dios. Este título lo encontramos en Juan capítulo 1, versículos 14 al 28 y 34 y 49. Ahí nos lo describen a Jesús como el Hijo de Dios. Después Juan nos dice también que Jesús es el Cordero de Dios, en Juan capítulo 1, versículos 29 al 36. Después nos dice que Jesús es el Mesías, que es en Juan capítulo 1, versículos 35 al 42. Y enseguida nos dice que es el Rey de Israel. Juan capítulo 1, versículos 43 al 49. Y finalmente es el Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo del Hombre. Y lo encontramos en Juan capítulo 1, versículos 50 al 51. Entonces, si contamos, estas son las palabras que nos describen quién es Jesús. Jesús es la palabra, Jesús es la luz, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Cordero de Dios, Jesús es el Mesías, Jesús es el Rey y Jesús es el Hijo del Hombre. Son 7 títulos que nos dicen quién es Jesús. Juan hace también específicamente hincapié en los 7 milagros de Jesús, que Juan describe como si fueran señales que apuntan a algo más allá del propio milagro en sí, que es lo que te decía hace un momento. Juan con esto nos quiere decir que el propósito de incluir los milagros es demostrar que Dios aprueba las afirmaciones de Jesús y su ministerio. Jesús hace estos signos porque ha visto a Dios hacer estos signos. Estas son las 7 señales. Convirtió el agua en vino, fue el primero de los signos. Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Después, el segundo signo fue cuando curó al hijo del funcionario, que encontramos en Juan capítulo 4, versículo 46 al 54. Después tenemos el tercer signo. Este fue cuando curó una persona que no podía andar en el estanque de Betesda,
y lo encontramos en Juan capítulo 5 versículos 1 al 15. Más adelante, Jesús realiza su cuarto signo, y es alimentar a 5,000 personas cerca del mar de Galilea. Esto lo encontramos en Juan capítulo 6 versículos 1 al 15. El quinto signo o el quinto milagro, cuando Jesús camina sobre el agua, y esto está en Juan capítulo 6 versículos 16 al 21. El sexto signo fue sanar a una persona que era ciega de nacimiento, y este pasaje lo encontramos en Juan capítulo 9 versículos 1 al 7. Y finalmente el séptimo signo, que fue resucitar a Lázaro de entre los muertos, que lo encontramos en Juan capítulo 11 versículos 1 al 45. Pero aparte de lo que fueron los 7 signos, los 7 milagros, tenemos a 7 personas que proclaman a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y las personas que describen a Jesús de esta manera son, primero, Juan el Bautista, que lo hace en Juan capítulo 1, versículo 29. 2, tenemos a Natanael, que lo hace en Juan capítulo 1, versículo 49. 3, tenemos a Pedro, que está en Juan capítulo 6, versículo 69. Luego tenemos el cuarto, que es el ciego de nacimiento, y este lo encontramos en Juan capítulo 9, versículos 35 al 38. Quinto, tenemos a Marta, la hermana de Lázaro, en Juan capítulo 11, versículo 27. 6, tenemos a Tomás, que está en Juan capítulo 20, versículo 28. Y tenemos al mismo Jesús, que nos lo dice en Juan capítulo 5, versículo 25 y capítulo 10, versículo 36. Pero después Jesús también se refiere a sí mismo usando la frase yo soy, y lo hace 7 veces. Cuando Jesús nos dice eso, se hace eco de la forma en que Dios se describió a sí mismo frente a Moisés. Cuando estaba ahí arriba en el monte Sinaí y Moisés le pregunta, ¿y cómo te llamas o quién eres? Y Dios le responde a Moisés, el yo soy. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 3 versículo 14. Entonces, Juan registra 7 situaciones en las que Jesús usa el mismo nombre, lo que a menudo provoca gran controversia alrededor, y por eso constantemente están acusando a Jesús de blasfemia, de que ya lo quieren matar. ¿Por qué? Porque se compara con Dios, porque dicen que es Dios, y por eso los fariseos y los escribas querían matarlo. En el Evangelio de Juan, Jesús usa yo soy para describirse a sí mismo como el pan de vida. Esa es la primera. Yo soy el pan de vida. Esto lo encontramos en Juan capítulo 6, versículo 35. Después, Jesús en Juan capítulo 8, versículo 12 nos dice, yo soy la luz del mundo. Después, en Juan capítulo 10, versículos 7 al 9, nos dice, yo soy la puerta para las ovejas. Más adelante nos dice, yo soy el buen pastor. Eso lo encontramos en Juan capítulo 10, versículo 11. Después nos dice Jesús que Él es la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Lo encontramos en Juan capítulo 11, versículo 25. Luego, en Juan capítulo 14, versículo 6, nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y finalmente, en Juan capítulo 15 nos dice, yo soy la vid verdadera. Repasémoslos nuevamente. Entonces, 1, yo soy el pan de vida. 2, yo soy la luz del mundo. 3, yo soy la puerta para las ovejas. 4, yo soy el buen pastor. 5, yo soy la resurrección y la vida. 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. 7, yo soy la vid verdadera. Y con esto, hermanos y hermanas, San Juan quiere decirnos que Jesús es el camino que conduce al Padre.
La persona de Jesús ocupa el centro del mensaje de Juan. Y San Juan escribe de esta forma diciendo que Jesús es el Hijo de Dios porque había personas que negaban lo que era la realidad humana del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no creían que Jesucristo fuera Dios, lo miraban como un profeta, pero no creían que era Dios. Y a esto se le llama lo que es la herejía del docetismo. No por nada Jesús pregunta muy insistentemente en lo que es Juan capítulo 1, versículo 38, a quién buscan, cuando lo andan buscando los discípulos de Juan el Bautista. Pero así empieza y después termina con esta misma pregunta a María Magdalena después de la resurrección y le dice a quién buscas en el capítulo 20, versículo 15. Esta cuestión se plantea a todos los que lean este Evangelio, que nos invita a dar una respuesta, pero llena de fe, una respuesta lúcida en la que también nosotros podamos decir a quién buscamos, qué buscas en tu vida. Por eso el evangelista San Juan, a lo largo de todo el Evangelio, se sumerge en un mundo de simbolismo. Te fijaste que nos hablaba de muchos símbolos, nos habla de la luz, de las tinieblas, del agua, del vino, de las bodas, del camino, pero sobre todo en su evangelio resuena el yo soy del Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento y yo somos uno. Ustedes no entendían, como quien dice, le está diciendo a los judíos, cuál era el rostro de Dios, cuál era su sabiduría. Ahora yo vengo a mostrarles el rostro de Dios. Y con Jesucristo, Dios quiere mostrarnos su amor, quiere decirnos cuánto nos ama y cuánto se preocupa por nosotros. Y Juan tiene algo muy especial, que por medio del Padre y el Hijo y por medio del Espíritu Santo quiere abrir una intimidad de contemplación en nuestras vidas. Quiere que nosotros como creyentes podamos contemplarle, podamos encontrarle en cada momento, en cada instante. Por eso Jesús realizó todos esos signos y quiero mencionar algunos de los signos de los milagros que Jesús realizó. Por ejemplo, el primero, que fue el de las bodas de Caná, cuando no tenían vino. ¿Y qué fue lo que hizo? Mandó llenar aquellas vasijas o aquellos contenedores con agua y los transformó en vino. Y eso es lo que quiere Jesús, es lo que quiere hacer en nuestras vidas. Quiere transformarnos por dentro. Quiere vertir esa agua viva que Él tiene y limpiar lo que hay dentro de nuestra historia, de nuestras heridas, de nuestro sufrimiento. Quiere limpiarnos de nuestros vicios y quiere darnos toda esa sabiduría, llenarnos con su amor. Este pasaje del capítulo 2 es muy adecuado cuando sentimos que hay un vacío en nuestra vida, un vacío existencial. Es cuando nos acercamos a aquel que nos alimenta, a aquel que nos transforma, a aquel que nos cambia. Y eso es lo que quiere hacer Jesús con nuestras vidas, pero también quiere que sepamos responder a quién buscamos, qué buscas en esta vida, a quién buscas en esta vida. Si buscamos solamente lo material, eso se acaba. Tenemos que buscar algo que nos ayude a trascender, que vaya más allá de lo que es el poder económico o lo que este mundo puede dar, ir más allá, porque hay cosas que este mundo no nos puede dar. Así seas el hombre más rico del mundo, hay cosas que no te va a poder dar ni este mundo ni el dinero. Y por eso vamos a Cristo, para que llene unas vidas vacías, para que le dé sentido, para que nos transforme en un vino que es bueno, que es abundante. Por eso el capítulo 3 tiene mucho significado para mí, porque nos habla de este Nicodemo, cuando Jesús le dice que hay que nacer de vuelta, y ese es el propósito de la vida diaria. Cada vez que amanecemos es un renacer para nosotros, pero es nacer con la sabiduría de Cristo, con lo que Él nos enseña. Yo sé que es un reto, yo sé que no es fácil, que a veces sí se puede hablar así nada más y tú sabes tu situación, pero créeme que entre más nos vamos apegando, entre más crecemos en esa unión con Cristo,
Verdaderamente, cada día podemos renacer de vuelta por medio de la palabra, por medio de la Eucaristía, por medio de la oración. Yo creo que por eso muchos nos sentimos identificados con la mujer samaritana, ¿no? Porque muchas veces andamos bebiendo en charcos de la vida, agua sucia, agua que nos contamina, agua que nos ensucia, agua que nos enferma, ¿no? Y dejamos de beber el agua viva que Jesús nos da. Era lo que estaba haciendo esta mujer. Siempre en su vida andaba buscando agua en charcos, pero por primera vez tiene aquel que es manantial de agua viva, que es manantial de sabiduría, que es manantial de lección de vida, que es manantial de misericordia, que es un ejemplo para nosotros. Y creo que cada día tenemos que ir y buscar ese manantial que alimenta nuestro espíritu, que llena nuestro interior y que sacia la sed de tantas cosas, de tantas emociones que a veces se van mezclando en nuestra vida, especialmente pues cuando hay esa falta de amor, cuando hay esa falta de cariño, cuando hay esa falta de atención. Es ahí cuando volteamos a ver a Dios y decirle: Señor, en este momento me siento sediento, tengo tantas necesidades y vengo ante ti, porque yo sé que tú tienes esa agua viva que necesito en este momento de soledad, de desolación, de desaliento, de abandono, de traición, de depresión, de ansiedad. Y ahora me quiero ir al capítulo 6 del Evangelio de San Juan. ¿Se acuerdan que es aquí cuando relata la multiplicación de los panes, ¿no? Cuando alimenta a 5,000 personas. Eh, este pasaje a mí me encanta porque Jesús sigue alimentando a millones y millones de hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos. Sigue alimentándonos Jesús de una forma extraordinaria. Nos sigue alimentando con su palabra, nos sigue alimentando con su cuerpo y su sangre, pero también nos pide su ayuda. Y así como le preguntó a Felipe que cómo alimentarán todas estas personas, y Felipe pues sí, no tiene la esperanza, no tiene la fe, y por eso llega Andrés. Andrés dice: aquí hay unos peces y unos panes, pero ¿qué es esto para tanta gente? Y Jesús les dice: haz que se sienten. Y lo mismo nos dice a nosotros. A lo mejor muchas veces nosotros podemos decir: bueno, ¿yo qué puedo enseñar? ¿Yo qué puedo dar? ¿Yo qué puedo hacer si no sé nada? No importa, a veces creemos eso, pero el Espíritu Santo nos da tanta sabiduría. Y es que aquí, miren, nunca vemos tontos ni tontas, todos somos hombres y mujeres sabios. Todos tenemos algo que dar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado con sabiduría, porque Dios nos ha creado con habilidades. Aunque a veces nos dé trabajo creerlo, pero siempre tenemos algo que ofrecerle a Jesús, y Jesús va a hacer grandes cosas con lo mucho o lo poco que le demos. Pero eso sí, todos tenemos algo que dar. A veces lo menospreciamos, ¿no? Pero Jesús, Dios, nos ha dado muchísimas habilidades. Y el día de hoy nos sigue preguntando, seguimos siendo esos Felipes, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ayudar? Y nos pide que demos la respuesta de Andrés: aquí hay esto, es esto, Señor, y Jesús va a usar eso que tú tienes y lo va a multiplicar como no tienes idea. Otro pasaje que a mí me encanta es cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. A mí este pasaje me inspira porque yo sé que Jesús puede incluso sanar las heridas que nosotros tenemos desde que estábamos en el seno materno. Porque ya desde ahí venimos con heridas, ya desde ahí nos han marcado las palabras que hemos escuchado de otras personas. Ya desde ahí venimos sangrando, pero por eso este evangelio nos dice algo muy importante: que no haya imposible para Dios. Incluso lo más profundo, lo más escondido en nuestro ser, en nuestra historia de vida, incluso la herida más pequeña que se ha ido acrecentando a lo largo de los años, Jesús tiene el poder para sanar si le damos permiso y si nos agarramos de su mano para empezar este proceso de sanación. Esto lo vimos en el capítulo 9, cuando Jesús sana a ese
ciego de nacimiento. Y por eso Jesús en el capítulo 10 nos dice que Él es el buen pastor, que es el pastor que ha venido a dar la vida por sus abejas, que Él no es como los asalariados, que Él viene a entregarse totalmente, va a ir por la oveja perdida y la va a encontrar y la va a poner en sus hombros. Pero Él está aquí para cuidarnos, Él está aquí para guiarnos, para sanarnos. Ya después en el capítulo 11 tenemos este signo tan hermoso. Jesús resucita a su amigo Lázaro. Pero antes de esto, Jesús experimenta el dolor de perder a un ser querido. Jesús llora por su amigo que estaba ya en la tumba. Pero dice, tenía que suceder esto para que ustedes creyeran, les dice a los que están presentes. Y Jesús nos sigue hablando de la resurrección. Nos sigue diciendo que esta vida no termina aquí. Esta vida continúa allá en la presencia de Dios. Después en el capítulo 13 nos da ese ejemplo hermoso, la última cena. Cuando comparten el pan, comparten el vino, pero Jesús hace uno de los actos más grandes que hasta el día de hoy siguen enseñándonos y es el ejemplo más grande que Jesús nos da, servir a los otros, lavarle los pies a aquellos que están a nuestro lado, a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestros amigos y enemigos, lavarle los pies, ponernos al servicio de aquellos que necesitan de nosotros. Y Jesús sigue formando, sigue enseñando a sus discípulos y nos sigue enseñando a nosotros. En el capítulo 15 nos recuerda que Él es la vid verdadera. Y con esta historia nos quiere explicar la relación vital entre Él y sus seguidores. Por eso Jesús nos invita a permanecer en Él para dar fruto, unidos a Él, ya que sin Él no podemos hacer nada. Y nos advierte sobre el odio y la persecución del mundo hacia aquellos que lo sigan, porque les dice, si me han perseguido a mí, también a ustedes los perseguirán. Sigamos unidos al tallo de la vida, al tronco de la vida que es Jesucristo, porque ya sabemos lo que le sucede cuando una rama se desprende del árbol, se muere. Por eso estemos siempre unidos a Jesucristo. Y por eso nos habla tanto del Espíritu Santo. Hay que invocarlo cada día para que podamos seguir con esa sabiduría y sigamos unidos a Él. Ya después en el capítulo 19 se relata lo que es la crucifixión. Muere Jesús por nosotros. Inicia con Pilato azotando a Jesús y los soldados burlándose de él, poniéndole una corona de espinas y una túnica púrpura, proclamándolo irónicamente como rey de los judíos. A pesar de sus esfuerzos por liberarlo, Pilato cede a la presión de la multitud que pues tiene que entregarles a Jesús para que sea crucificado. Jesús es crucificado en el lugar llamado Gólgota junto a los criminales. Y sobre su cabeza, Pilato pone una inscripción que se lee Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Durante la crucifixión, Jesús asegura el cuidado de su madre por parte del discípulo a quien él ama. Y le dice, ahí está tu madre, ahí está tu hijo. Y desde entonces María se convirtió en la madre de toda la humanidad. Por eso cuando les vengan con el cuento de que María tuvo otros hijos y que Jesús tuvo hermanos, eso no pasó. Y si muchas veces se usa la palabra hermano en la Biblia es porque no tenían el concepto de primo, de tío o de otros conceptos que tenemos hoy en día. Recuerden que la lengua en aquel tiempo todavía no estaba tan desarrollada y por lo tanto, si eran sus primos o eran sus parientes, se usaba la palabra hermano, hermana, porque no había otra forma de describir. Y si Jesús hubiera tenido a otros parientes o otros hermanos, no le hubiera encargado a Juan, a su madre. Recuerden que una viuda sin esposo y sin hijos sufría muchísimo y tenía alguien que estar a cargo de ella, porque si no, estaba prácticamente destinada a sufrir y a la muerte. Y por eso Jesús al pie de la cruz se la encargó a su discípulo amado y no la dejó como madre. Después de eso, Jesús tomó aquel vinagre
Y es cuando Jesús dice, Él declara, todo se ha cumplido. Y en ese momento entrega su espíritu, Jesús muere. Su costado es traspasado por una lanza, cumpliendo las Escrituras. José de Arimatea y Nicodemo sepultan a Jesús en un nuevo sepulcro. Después, en el capítulo 20, María Magdalena se convierte en el primer discípulo que lleva la buena nueva a los otros discípulos. Jesús se le aparece a esta mujer y les dice que vaya y les diga a los apóstoles que ha resucitado. Y es cuando María Magdalena va y les dice a los discípulos, he visto al Señor. Después se le aparece a los otros discípulos, no está Tomás, y Tomás no cree. Y cuando Jesús llega y le dice, Tomás, ven, trae tus manos, mételo aquí, donde están los orificios de los clavos, y mete tus dedos aquí en el costado. Es cuando Tomás cree y le dice, Señor mío y Dios mío. Y desde entonces seguimos usando esa frase, Dios mío, Señor mío y Dios mío. Y finalmente, este capítulo 20 termina invitándonos a buscar a Jesús y que entendamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengamos vida en su nombre. Y finalmente, en el capítulo 21, Jesús termina con ese pasaje tan hermoso cuando Pedro y sus hermanos y los otros discípulos van a pescar y no pescan nada. Y después Jesús se aparece a la orilla del agua y les dice, ¿han pescado algo? Y les dice, no, y dice, echen la red para el otro lado. Y la echan y se dan cuenta de la cantidad de peces. En eso el discípulo amado le dice a Pedro que es el Señor, y Pedro se va corriendo, ¿verdad? Jesús les prepara entonces de comer. En ese momento Jesús le pregunta a Pedro que si lo ama 3 veces. Muchos especialistas dicen que Jesús, cuando le está preguntando, Pedro, ¿me amas? Apacienta mi rebaño. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Cuida mis corderos. Pedro, ¿me amas? Y Pedro ahí se entristece, le dice, Señor, tú lo sabes bien, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. En ese momento dicen que Jesús lo está redimiendo de las 3 veces que lo negó. Y termina que hay muchos más milagros y cosas que no se han escrito de Jesús, que incluso si se escribieran los libros no cabrían en el mundo. Hermanos y hermanas, espero que este resumen, esta reflexión les ayude a aprender un poquito del Evangelio de San Juan. Recuerden, yo no soy un especialista, solamente hago un esfuerzo extra para que juntos aprendamos más de la palabra de Dios, pero creo que sí podemos aprender algo, aunque sea poquito, pero ya tenemos algo más de riqueza y ahora la palabra de Dios tiene un sentido más grande y más importante en nuestras vidas. Que todos tengan un excelente día. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.